Horrores, cuentos extraños y perturbadores, escrito por Jesús Diamantino. 5. La quimera. A la señora Jara, Lampa, 11 de diciembre de 2000 y algo. Sin duda te parecerá raro recibir estas cartas después de tantos años sin saber nada de mí. La verdad es que te escribí muchas veces, pero consciente de que jamás llegarías a leer nada de mi parte. Ahora es diferente. El doctor está muerto y nosotros también de cierta forma. ¿Recuerdas cuando vimos en la tele la noticia de esa niña que había desaparecido en el mall? Esa niña que iba en el Liceo Arcángel. Te sorprenderá saber que la conocí. Nos unimos como no te imaginas. Coincidentemente, el mismo hombre nos secuestró a los dos. Perdón, quise decir, nos eligió a los dos. El doctor siguió a la Maida y a su mamá desde que se estacionaron en el segundo subterráneo del Parque Arauco. Fue sencillo y rápido. La tomó del brazo y le dijo que lo acompañara. La Maida lo reconoció, sus ojos se le iluminaron. Se subieron a un Chevrolet Monza color verde que estaba detenido en una plazuela y viajaron durante 40 minutos hasta la provincia de Chacabuco. No tengo nociones de ese viaje porque el doctor me llevó directamente hasta el aparcamiento trasero del Cine Hoyts y me obligó a entrar en el maletero apuntándome con un arma. Conmigo tuvo que ser brusco, con la Maida no fue necesario. La Maida me confesó que su viaje había sido placentero. El doctor le permitió abrir la ventanilla y sintió en su rostro el aire pulcro del campo. Escuchó la melodía acelerada del viento, disfrutó del olor a tierra y árboles. Le gustan los árboles porque nunca tuvo jardín. No lo olvidaba porque fue la última vez que miró de cara al sol. Eso me dijo. Pero ahora los dos gozamos del recuerdo de la brisa y preferimos pasar la mayor parte del tiempo escondido entre árboles. Sé que nunca perdonaste al papá después del secuestro, pero fue culpa mía. Él me sugirió que entrara al baño antes de la función y no le hice caso. Además, ¿cómo iba a salir conmigo en medio de la mejor escena de la película? Recuerdo cada palabra. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can't feel, what you can't smell, what you can't taste and see, then real is simply electrical signal interpreted by your brain. Paréntesis, sorry por mi inglés. Es como un cuadro atascado en mi cerebro, Morpheus explicando a Neo el sinsentido de la realidad. Tras ellos un telón blanco infinito. No me acuerdo si había sillas o alguna mesa en la escena, pero sí la solemnidad del diálogo y la fragilidad de Keanu Reeves, la respiración cadenciosa de papá, su sonrisa que emergía cautelosa en la oscuridad. Me dijo que Matrix era pura filosofía, que pusiera atención. Cuando salí me dolió oír su gélido, tú te lo pierdes. Era la segunda vez que papá veía la película y mi vejiga llena de Coca-Cola interrumpió el ritual. Por eso memoricé la frase. La repetí un montón de veces para filosofar con él de vuelta a casa. Lloré harto en el maletero del Chevrolet. ¿Entiendes? Sí, porque nunca más volveríamos a hablar de Matrix. Pronto tendrás más noticias de mí. Besos, Fabián. Pedro, te confieso que me siento ridícula al escribir esto. En primer lugar, porque nunca podrás leer estas cartas. Y en segundo, porque la doctora Stecher cree que me ayudará en mi terapia. Ya sabes, como una especie de desahogo o confesión, qué sé yo. Pero en fin, iré al grano sin tanto preámbulo. Aquel día me sorprendió la calma con la que me preguntaste si Fabián había llegado a la casa.
te dije que no, que se suponía que había ido contigo al cine como todos los martes después de recogerlo del colegio. Una ráfaga de preocupación me punzó el pecho cuando te colgué. No pensé que Fabián estuviera en casa de Panchito o Nicolás, como tú sugeriste con esa imbecilidad tan habitual. No te culpo por la desaparición de Fabián, pero jamás perdonaré tu arrogancia. Creías conocerlo mejor que yo con toda esa retórica de artista frustrado que busca instaurar en sus vástagos aquella concepción burlona de la vida. No fue por eso que acepté casarme contigo. Tampoco fue porque me embaracé de ti a los 17 años en aquel viaje de estudios en San Pedro de Atacama, sino por la tranquilidad que suponía vivir en una casa del barrio alto, con la libertad necesaria para no pensar y mirar con distancia las turbaciones de aquel otro lado. Las compañeras del liceo que nunca más vi después de nuestro matrimonio en Casa Piedra me felicitaron por haber seducido a un trotamundos tan atractivo como tú y más todavía por atarte con un hijo, aunque nadie pudo predecir que Clarita moriría al año de una infección pulmonar. Esa fue tu primera oportunidad para escapar, pero no lo hiciste. Luego llegó Fabián y dejó de importarnos el desapego de tu familia ni que yo abandonara la mía. Bastaba con esa casa de madera de 2 pisos, con piscina y con un pequeño bosquecito que nos regaló tu abuelo antes de morir. No quisiste avisar a la policía inmediatamente. Dijiste que no me preocupara tanto por él, que ya tenía 14 años y que sabía cuidarse bien. Recordaste las pocas veces en que había viajado en autobús con sus compañeros. Aunque lo niegues, sé que no te inquietaste por su ausencia hasta que terminó esa película maldita. Pensaste que estaba esperando afuera porque se aburrió. Según tú, la trama era muy complicada. Lo dijiste con una tranquilidad exasperante. Dimos aviso por la noche a carabineros y a los contactos que tu papá tenía en la PDI. No tuvimos noticias durante toda esa noche, pero al día siguiente nos llamó el prefecto inspector para decirnos que las cámaras de seguridad habían captado a un hombre salir con un niño que coincidía con la descripción de Fabián. Además, tenían un testigo, un cuidador de autos que aseguraba haber visto a un muchacho subirse al maletero de un auto. Reconocimos a nuestro hijo en la grabación porque llevaba puesta su sudadera roja con la frase "Fear is the path to the dark side", estampada en negro. Compartimos un mutismo abismal. Luego lloré y grité. Me abrazaste, me resistí, me abrazaste más fuerte y me desmayé. Desperté más tarde recostada en un sillón duro dentro de una sala que olía a cloro y desodorante. A mi lado estaba tu madre. Me tomó la mano sin mirarme y dijo: "Tranquila, María, lo están buscando. Cuando todo termine, se van los 3 a Disney. Será un regalo de Pedro Pablo y mío". Sus palabras hicieron que me asomara otra vez al precipicio. No pude evitar pensar en el cliché de que todo era una pesadilla inducida por los antidepresivos, pero enseguida vino la desilusión, que también es otro cliché en este tipo de situaciones. A la señora Jara. Lampa, 15 de diciembre de 2000 y algo. Disculpa por terminar de forma tan abrupta la carta anterior, pero la Maida estaba cansada y no me dejó continuar. El doctor no aparentaba más de 40 y tantos, tenía el pelo negro, era imberbe y muy flaco. La verdad es que parecía una persona muy corriente, por lo menos para mí. Nadie sospecharía sobre sus ideas extravagantes, ni mucho menos que era un secuestrador. Más que un científico, era un poeta, como Morpheus de Matrix. Cuando entré al cuarto blanco, presentí que mi encierro sería perpetuo. Supongo que la Maida también lo supo.
pero después de varios meses ocultos en el subsuelo de ese gran caserón, ella misma me confesó que nunca tuvo muchas ganas de irse, que el doctor era un visionario y que el olor a tierra la retenía. En una ocasión me preguntó con una sonrisa trémula si sabía que los árboles tenían un lenguaje secreto. No le contesté porque me dio susto. Obviamente ya no tenemos miedo, ¿cierto? Solo puedo evocar destellos de mi arribo a la parcela. Un pórtico de madera, paredes de racilla, los ladridos frenéticos de un rottweiler, el olor a hojas quemadas. El interior estaba iluminado por una luz púrpura que me recordó la fiesta de graduación de octavo básico. Después descendimos por una escalera hasta llegar a una habitación de murallas grises. El doctor encendió unos reflectores y pude contemplar mejor el lugar. Era una especie de laboratorio repleto de cosas más o menos reconocibles para mí. Camillas, enormes contenedores de latón, un frigorífico, aparadores colmados de cajitas, frascos y extraños instrumentos metálicos. También me percaté de una pieza contigua separada por un muro de vidrio. El doctor me indicó que esa era mi habitación. Ahí fue cuando vi a la Maida por primera vez. Estaba recostada en una cama de cubiertas floreadas, leyendo Harry Potter y la Piedra Filosofal, de J.K. Rowling. Llevaba puesto un vestido blanco sin mangas y unas bailarinas del mismo color. Me dijo «Hola», con una mueca risueña y continuó su lectura. La pieza estaba pintada de color celeste. Las paredes adornadas con algunas pinturas de paisajes marítimos, bosques y montañas. Había además un gran armario de madera y un anaquel repleto de libros y películas en VHS y DVD. La tranquilidad de Maida me horrorizó en un principio, pero después me enteré de que el doctor ya le había advertido sobre mi visita. Cuando intenté preguntarle quién era, me paró en seco con un «Shh», sin despegar sus ojos del libro. Luego abrió la boca con una exagerada mueca de sorpresa y cerró el volumen. Entonces dijo que le encantaba el personaje de Harry Potter porque le sucedían puras cosas malas en el colegio, igual que a ella. Me contó sobre una tal Gabriela Reyes. Dijo que se parecía mucho a Draco Malfoy, que era cruel con ella porque la humillaba siempre sin razón frente a todos sus compañeros. Me contó que le gustaría hacerle daño, destrozar su cuerpo algún día y extinguirla. Perplejo, le dije que teníamos que salir de ahí, que ese hombre era un loco, un secuestrador. La agarré del brazo y de un empujón la saqué de la cama. El libro cayó al suelo. Me pidió que la soltara y me dijo que no podíamos salir de ahí, que no debíamos. Yo pensé que el miedo no la dejaba razonar o que estaba drogada. Le dije que el doctor sin duda nos haría algo malo. La Maida se empezó a reír y me pidió que me calmara, que el doctor no era malo y que después comprendería. Y así fue, después comprendí. Pero en ese momento su calma me indignaba. Repasé un montón de películas en mi cabeza para idear un plan de escape y me dormí pensando que la realidad era como una película. Los días pasaron y la Maida no cambió su actitud. Cada vez que intentaba volver al tema de la fuga, ella me interrumpía con anécdotas escolares y tramas de libros de fantasía que no me interesaban. El doctor aparecía de vez en cuando y con amabilidad nos preguntaba desde la puerta de vidrio si estábamos cómodos o si necesitábamos algo. La Maida le pedía siempre algún volumen nuevo que leer. En un comienzo yo no decía nada y evitaba dirigirle la palabra. Después me convencí de que quizás sería buena idea simpatizar con él. Empecé a felicitarlo por la comida que nos daba puntualmente 3 veces al día y por las comodidades de la habitación. Él se limitaba a asentir con una sonrisa.
una vez me atreví a preguntarle qué tan lejos estábamos de Santiago y si alguien más vivía ahí. Pero adivinando mis intenciones, me respondió que nada de eso importaba. Comprendí entonces que era imposible salir, aunque ahora entendemos que ese encierro era el primer paso a la libertad absoluta. Un día la Maida me confesó tranquilamente que el doctor era en realidad su padre. Me dijo que se había ido a Suiza el día que ella cumplió 7 años. El día que se reencontraron, le explicó que la gerencia de Life Technologies Corp., compañía que patrocinaba sus investigaciones, acotó ella, le pidió que asistiera a su colega Julio Waldman. Según entendí, era genetista o algo así. Le contó que la reputación de Waldman se había puesto en jaque luego de cuestionar los resultados de la clonación con células adultas, ya que creía que la reproducción asexuada era la verdadera clave de la evolución. Después me habló de otras ideas de su padre que había memorizado, como reconfiguración neurológica, estructuras celulares y un montón de cosas demasiado complejas para gente de nuestra edad. Me contó que meses después de instalarse en Suiza, la comunicación entre el doctor y su familia en Chile se fue haciendo cada vez menos frecuente. De un momento a otro, el doctor dejó de dar señales de vida. La señora Hasbun viajó a Ginebra para buscarlo, pero su sorpresa fue inmensa al enterarse de que la casa que él alquilaba estaba vacía y que el laboratorio se había incendiado accidentalmente con Waldman adentro. Los esfuerzos de búsqueda por parte de la policía fueron infructuosos y desde la compañía aseguraron que no sabían nada acerca de su paradero. Solo encontraron algunas de sus prendas y su pasaporte en la ribera del lago Le Mans. En consecuencia, el profesor fue declarado muerto y probablemente ahogado. Esposa e hija se vieron obligadas a resignarse ante la pérdida. Fue así como rompimos la barrera y empezamos a congeniar. Le dije que sabía de su caso por las noticias y que me había dado pena. Nos contábamos pormenores de nuestras vidas, sueños que se deshacían pronto en la imaginación y que nunca llegaríamos a cumplir, y escribíamos cartas a nuestros familiares y amigos. Comencé a tenerle afecto, seguramente porque tomaba conciencia de que mi mundo se agotaba con su compañía. De vez en cuando nos asustábamos el uno al otro leyendo cuentos de terror de un libro llamado Fantasmagoriana. Luego comenzamos a representar películas, copiando diálogos que nos aprendíamos de memoria, y otras veces improvisábamos y cambiábamos los argumentos e inventábamos giros que creíamos que daban mucho mejor que los originales. Así pasaron los meses, y poco a poco el exterior se transformó en un vestigio, en un sueño que se terminó de golpe para abrazar la verdadera realidad. La realidad contenida en un cuadro blanco, como la escena de Matrix que tanto me había impresionado. No me extiendo más porque la Maida quiere que visitemos a una compañera de colegio. Cariños, Fabián. Pedro, dudé mucho si escribirte o no esta carta, pero estoy convencida de que será la última. Esta vez mis aprensiones no tienen nada que ver contigo. No creo que tenga mucho sentido rememorar los detalles del olvido de Fabián. Sí, olvido, esa es la palabra indicada. Después de 2 años, la policía dejó de buscar a nuestro hijo. Los noticiarios dejaron de seguir el caso e incluso tú dejaste de mencionar su nombre. Recuerdo muy bien lo que me dijiste esa Navidad, que ya no tenía sentido seguir mortificándonos y que aceptara la verdad, que Fabián no aparecería y que no era justo que nuestras vidas se consumieran así, que debíamos continuar. Sin embargo, para ti, ese continuar significaba abandonar todo. Y lo acepté. Sabes bien que nunca te recriminé porque en el fondo también necesitaba deshacerme de tu sombra.
Ese verano te fuiste a Italia huyendo de la culpa silenciosa que te destrozaba. No sé si en algún momento lograste recoger algún pedazo de felicidad, y no me importaba tampoco. Supongo que por eso no me sorprendió tu suicidio. Para el mundo te ahogaste al caer accidentalmente de una lancha en el Golfo de la Spezia. Pero tú y yo sabemos que te dejaste llevar por la incierta corriente del Mediterráneo. ¿Te reencontraste con Clara? Espero que sí. Recuerdo que le gustaba mucho mirarte en silencio. Ese mismo año vendí la casa y me instalé en un pequeño departamento en el centro. Hice todo lo posible por adherirme al olvido, pero no pude. Todavía no puedo. Menos aún después de recibir las cartas de Fabián. El conserje me las entregó todas juntas. El nuevo propietario de la casa me las hizo llegar. Obviamente, tus padres me tildaron de estúpida cuando se las envié. Me dijeron que no podía creer esos disparates, que necesitaba ayuda y que si no terminaría igual que tú. ¿Puedes creerlo? Hasta el día de hoy todavía me pregunto si él te escribió también a ti y si tu muerte fue tal vez una forma de responderle. Pero eso ya no tiene importancia. Iré a su encuentro. Me lo ha pedido y quiero que sepa que a mí no me carcomió el olvido. A la señora Jara, Lampa, 20 de diciembre de 2000 y algo. Esta es la última carta que te envío y ahora por fin sabrás la verdadera razón por la cual te escribí. No sé realmente cuánto tiempo pasó desde que el doctor empezó a dialogar con nosotros. Ya no nos conversaba desde la puerta de vidrio, entraba a la habitación y nos hablaba de las teorías de Heinrich Agrippa, Erasmus Darwin y otros tantos estudiosos que promulgaron ideas que, según él, el dominio de la tecnología y la ilusión de progreso habían velado. Nos decía que la vida tal y como la conocemos era solo una de las tantas vías que nos permitían abrazar la realidad. Aseguraba que la existencia de una conciencia individual era insuficiente para acceder a la libertad y al conocimiento, que la confluencia de dos entidades podría elevar a un plano superior e inimaginable a la humanidad. Una mañana, eufórico, declaró que la Maida y yo éramos los elegidos para dar el paso a una nueva evolución y que ese era el motivo de nuestro aislamiento. Mi compañera se veía excitada por la revelación. Ella lo sabía antes de mi llegada y supo guardar el secreto. Yo sentí miedo, un miedo terrible que trastocó la forzada armonía que habíamos construido. Me sumí en un extraño mutismo y evité hablar con Maida a pesar de su entusiasmo. Me costó conciliar el sueño esa noche, pero cuando desperté, Maida no estaba en el cuarto. Empecé a llamarla, grité con desesperación, no porque temiera por ella, sino porque por primera vez me sentía realmente solo. El doctor apareció horas después. No hizo caso a mis preguntas respecto a Maida, solo me observaba. Luego me pidió que lo acompañara porque mi amiga me esperaba en el laboratorio. Salimos de la habitación y descendimos hasta un cuarto completamente iluminado. Las paredes estaban tapizadas con cables de diversos tamaños que se imbricaban como serpientes interminables. Del techo colgaban unos reflectores que emitían un ruido entrecortado y áspero. En el centro había 2 camillas de metal, una de ellas ocupada por un cuerpo desnudo. No reconocí inmediatamente a Maida. Su cabeza estaba con el cráneo abierto y desprendida del cuello, sus miembros delicadamente cercenados, unidos unos con otros solo para mantener la simetría. El cadáver tenía una abertura desde el pecho hasta el estómago que dejaba entrever la ausencia de órganos. Sin embargo, no había ninguna mancha de sangre. En ese momento, un mareo vertiginoso me golpeó la cabeza y la escena se consumió en la oscuridad. Cuando desperté,
el doctor estaba sentado a mi lado. Me acarició la cabeza y luego me besó una mejilla. Noté lágrimas en sus ojos. Dijo que éramos un milagro, que estaba hecho. Enseguida tomó una de mis manos y la puso en mi entrepierna. No sentía mis genitales, pero sí una pequeña abertura que inmediatamente quise explorar con mis dedos temblorosos, pero el doctor me lo impidió. No sentía dolor, solo un hormigueo en el pecho. Me senté y miré a mi alrededor. Una extraña tranquilidad me invadía, ya no sentía miedo. No tuvimos necesidad de un espejo para comprender quién éramos. Recordamos a nuestras madres, a nuestros padres, a Matrix. El doctor nos ayudó a incorporarnos, nos condujo fuera de la casa y miramos de cara al sol. Dijo que Waldman hubiera estado feliz de presenciar el esplendor de la evolución, pero su sacrificio había sido necesario. Lo había vencido el miedo, por lo que no tuvo más remedio que librarlo de la agonía del fracaso. Confesó que había sido él quien descubrió el sentido de la complementariedad, la unificación del sistema celular y la psiquis, la más bella y totalizadora revelación. En ese momento, un deseo irreprimible nos llevó a abrazar a nuestro Creador y llorar con él. Lo estrechamos contra nuestro cuerpo. Él se dejó llevar por nuestra opresión. Minutos más tarde nos dimos cuenta de que ya no respiraba. La tristeza de Maida fue silenciosa. Nuestra tristeza. Maida lo comprendió mucho antes que yo y aceptó renunciar a su propia corporeidad y ser parte de la gran empresa de su padre. Este es el verdadero sentido del amor. Maida me permitió escribirte y contártelo todo. ¿Ahora comprendes? Nuestra unión corpórea nos limita. Debemos elevarnos, huir de esta ilusión, deshacernos en el infinito. Somos incapaces de atentar el uno contra el otro. Por ello necesitamos que nos liberes ya completamente. No queremos estar más en la Matrix. Te esperaremos el jueves por la noche. La dirección es X. Fabián. La mujer conducía siguiendo la intermitente señal del GPS. Parcela X, camino Santa Rosa. El aparato apenas registraba el camino rural que la llevaría hasta la casona. Percibía los olores y la brisa descritos por su hijo e imaginaba el paisaje rural bosquejado en el escenario nocturno. La radio transmitía discontinuamente los pormenores de un espantoso crimen ocurrido la noche anterior. Una niña del barrio alto había sido descuartizada en su propia habitación mientras toda la familia dormía. La nana era la principal sospechosa. Encontraron el celular de la víctima escondido en su delantal. Ella lo negaba. María no podía seguir escuchando. La señal se perdió de repente. Finalmente llegó al lugar. El portón estaba abierto. Estacionó el auto frente al pórtico de la casona y descendió temblorosa. María reconoció a su hijo en la intemperie. Contempló aquel cuerpo desnudo, deforme, sin sexo, dominado por bifurcaciones carnales imposibles, aunque iluminado por una inefable complacencia. La criatura se exponía con una naturalidad amenazante. La mujer le dijo con voz casi susurrante que su padre había muerto ahogado. Le comentó también que le había escrito algunas cartas y que las había dejado en su lápida. El monstruo esbozó una especie de sonrisa y asintió abatido. Luego extendió sus manos ensangrentadas. La mujer dudó. Se apartó lo más que pudo para evadir su tacto y la mirada muerta de aquel híbrido. El frío le impidió sentir las lágrimas que bajaban por su cara. El disparo iluminó por un segundo la oscuridad. El cuerpo pesado del monstruo cayó sobre la hierba seca y emitió un último gemido casi infantil. Fin.